un pleonasmo que una indómita como Elena Poniatowska haya hecho un libro sobre las indómitas. En este libro vamos a encontrar, les voy a ir leyendo cachitos, a cómo fue que Elena se acercó a Josefina Borges y que luego haría su libro sobre vida y muerte de Jesús Apalancares, de Hasta no verte Jesús mío. Vamos a ver un texto precioso sobre las jornaleras, luego Nelly Campobello, que no tuvo su sepultura y que todavía sigue siendo una incógnita, una gran enigma que pasó con ella. Una escritora maravillosa, Josefina Vicens, la Peque, la maravillosa también Rosario Castellano, que Elena dice un grito en el páramo. Luego un texto que fue la introducción, un prólogo muy largo a un libro sobre las empleadas del hogar, que se llama Se necesita muchacha. Otro texto sobre su amiga Alaí de Fopa, que la desapareció el ejército guatemalteco cuando gobernaba Romeo Lucas García en diciembre de 1980 en Guatemala. Y luego un texto sobre otra amiga, Rosario Ibarra de Piedra. Entonces yo quisiera empezar, Elena, planteándote esta cosa de tu indomitez, de cómo eres aventada y las cosas que haces. ¿Por qué Elena se le antojó entrevistar a una mujer que es Josefina Borges? Y cuando se acercó a decirle que la quería entrevistar, Josefina, luego ella le va a poner el nombre de Jesús, le dice, ¿qué se trae? ¿Qué se trae conmigo? Y Elena le dice, quiero platicar con usted. ¿Conmigo? Mire, yo trabajo. Si no trabajo, no como y no tengo campo de andar platicando. Entonces, Elena nos va a decir, la primera vez que le pedí que me contara su vida, porque ella la había escuchado hablar en una azotea y le pareció formidable su lenguaje y sobre todo la capacidad de indignación de Josefina, Josefina le respondió, no tengo campo, y le enseñó los overoles amontonados, 5 gallinas que había que sacar a solear, el perro y el gato que había que alimentar, los 2 pajaritos enjaulados que parecían gorriones presos en una jaula que cada día se hacía más chiquita. Y Josefina le dijo, ¿ya vio? ¿O qué? ¿Usted me va a ayudar? Y Elena, indómita, le contestó que sí. ¿Y qué fue lo que hiciste, Elena, con los overoles? Cuéntanos. Bueno, primero les quiero dar las gracias por estar aquí porque son las 3 de la tarde, es la hora de comer y aquí, al menos de que nos comamos el techo o lo que, bueno, que no hay nada de comer, pero sí está el alimento de los libros de toda la feria. Entonces, pues son muy sacrificados de venir a esta hora porque nosotros ya comimos unos ricos romeritos. Delicioso, aunque no es época de romeritos, y comimos también jugo verde de piña, ¿verdad? Muy delicioso con otra cosa verde. Todo, así que estamos muy bien comidos. Pero es un gusto y es un agradecimiento decirles qué bueno que están aquí, qué bueno que tengo 85 años y los puedo ver y los puedo mirar y puedo ver sus caritas. Qué bueno que me hacen preguntas, una de las mujeres, la feminista más importante de México, la más valiosa, la que acaba de publicar, pero no quieren que se nos enseñe, bueno, se los voy a enseñar. Acaba de publicar un libro que va a presentar el martes en la Santa Rosario Castellanos, que es el fulgor de la noche, porque ella se atrevió más que ninguna otra mujer, a pararse en una esquina y a aprender, bueno, pero no en la práctica, pero cómo era la vida
a Jesús Palancares porque era una lavandera mal hablada, y la oí y dije, esa mujer es un ser humano excepcional. Entonces la fui a ver, cada vez ella vivía más lejos. A medida que iba envejeciendo, acabó casi viviendo por Pachuca. Entonces allí donde había unas como misceláneas que decían, ya llegaron todos ustedes sonrientes, que llegaban por la noche en Tlatelolco y bellísimo. Bueno, llegaba ella a trabajar y lavaba overoles. Ella me dijo, quiero una Catrina rota. No me dijo hija de la tal por cual, porque era buena persona, ¿no? Pero me dijo que yo no sabía hacer nada y me puso a lavar overoles. Y no hay nada más difícil que lavar un overol, porque ella ni siquiera tenía acceso a un lavadero, tenía una tablita acanaladita y ahí se iban tallando unos uniformes llenos de grasa, muy tiesos, porque los habían usado durante 15 días o 20 los trabajadores en una imprenta. Entonces me dijo que a ver si podía hacer eso. Yo no lo pude hacer, claro está, había que remojar los overoles en gasolina y jamás se me ocurrió que eso tenía que hacer. Me dijo, bueno, entonces póngase a cuidar mis gallinas. Y había que amarrar cada gallina por una pata, eran 5 nada más, y sacarlas a la calle, a la banqueta, y tener mucho cuidado de que no se fueran a bajar para que no las fueran a apachurrar los automóviles. Y tampoco pude porque las gallinas eran súper desobedientes. Entonces ella me dijo, no, usted es una Catrina, usted me viene a quitar el tiempo, usted no sirve para nada, usted no sabe hacer nada. Pero yo insistí. Cuando uno es periodista es uno muy insistente, siempre está duro, dale haciendo lo mismo, semana tras semana, día tras día. Pues yo soy una mujer pegada a una máquina de escribir. Y entonces una vez que llegué tarde, porque vivía casi hasta Pachuca, la vi en la esquina. Con las primeras en la esquina de su casa. Entonces ya me di cuenta que ella sí le importaba que yo la fuera a visitar. Y ella es una soldadera, una mujer que estuvo en la Revolución Mexicana y a la que la Revolución no le dio absolutamente nada en cambio. Al contrario, la fue echando cada vez más hacia afuera, hasta terminar en Pachuca. Yo la conocí primero cerca de Lecumberri, en una calle Ferrocarril Cintura, donde ella tenía una vivienda, en un grupo de viviendas, donde también Oscar Ruiz fue a buscar, se llama La Casa Grande, fue a buscar a los hijos de Sánchez, y luego ella se peleó con la dueña porque era peleonera. La dueña tenía un perro muy bravo, Satán, que se te echaba encima apenas entrabas allí a la vecindad, y ella acabó en otra casita que ella misma se hizo. Y recuerdo que para hacerse esa casita que le ayudó su hijo adoptivo, no era su hijo de sus entrañas, pero se llamaba Lalo, y recuerdo que para esa casa ella recogía ladrillos, recogía rollitos de alambre, íbamos por un poquito de mezcla, ella sabía hacer la mezcla, y para mí fue muy conmovedor porque ahí sí entras en contacto absolutamente directo con lo que es la pobreza, en que cualquier cosa, hasta una corcholata, es valiosa, no se puede tirar, y Josefina no tiraba nada, ni siquiera, bueno, a mí no me tiró, a Lucas si lo hubiera podido hacer. Bueno, el segundo capítulo es sobre las soldaderas, pero todo lo que encontraste de las soldaderas, alguna cosa que nos quieras decir a mí, este pasaje me pone la piel chinita. Bueno, las soldaderas son finalmente les decían galletas de capitán,
colchón de tripas, porque ellas seguían a los soldados y tenían una ventaja sobre todas las mujeres ahora, que si se les iba su hombre o si ya no les gustaba o se les moría en la batalla, pues podían buscarse a otro, ¿no? Lo cual no sucede tan fácilmente. Y entonces eran unas mujeres muy valientes que hacían la comida, iban lo que se llama en la avanzada, se robaban los gallos, las gallinas, los pollos, lo que podían encontrar y preparaban ellas toda la comida para los soldados. Y además tenían a sus hijos en la trinchera porque muchas de ellas tenían hijos allí. Y además de eso, a la hora en que se moría su soldado, ellas tomaban el Mauser y ellas sabían disparar y ellas disparaban. O también si su marido o su compañero o su novio o su amante o lo que fuera se moría también, ellas, ellas eran de veras igual que los hombres. En la Revolución Mexicana hubo muchas mujeres coronelas, muchas mujeres. Una de ellas, por ejemplo, una vez le salvó la vida a una compañera que le estaba gustando muchísimo a un general y se la quería llevar porque era güerita y bonita, gordita, redondita. Y entonces en ese momento llegó otro general así y dijo: esa mujer es mía, yo me la llevo. Y se la llevó y detrás de un árbol así se quitó la camisa y le dijo: no te preocupes, no te voy a hacer nada, yo soy mujer como tú. Y había llegado a ser hasta, pues creo que general o coronel, tenía un puesto, un grado importante en el ejército. Yo creo que las mujeres fueron muy extraordinarias y que Pancho Villa es un santo al lado, por ejemplo, de Donald Trump, porque si ustedes leen lo que dijo Donald Trump, una declaración que hizo que todas las mujeres de Estados Unidos se echaran a la calle e hicieran una gran manifestación, fue una declaración de lo más estúpida en inglés, que dijo: yo amo a las mujeres bonitas, me gustan las mujeres bonitas, apenas veo una mujer bonita, me le echo encima a besos. Y es muy fácil conquistar a una mujer. ¿Saben ustedes cómo? Nada más les agarras el coño. Coño es una palabra muy española, pero es una palabra que nosotros en los periódicos mexicanos, en vez de decir, dijimos pues las partes, ¿cómo decís? Las partes pudendas o nobles, o las partes pudendas o no sé qué. Bueno, y él sí dijo, sí fue sumamente grosero, machista, arrebatado y todo lo que tú puedas imaginar de rechazo a las mujeres. Pero yo creo que las mujeres norteamericanas ahora han demostrado, nos han dado lecciones de valentía extraordinarias, porque si ha habido grandes manifestaciones en Estados Unidos en contra de Trump, han sido las manifestaciones de las mujeres norteamericanas, que son dignas de las soldaderas mexicanas. Me caen ahorita igual de bien. Antes no podía no caerme muy bien, pero sí creo que bueno, yo siempre he dicho que si nosotros las mujeres nos decidiéramos a tomar Palacio Nacional, podríamos imponer al candidato que quisiéramos. Nada más es cosa de tomar esa decisión. El siguiente capítulo es sobre Nelly Campobello, una bailarina, coreógrafa y maestra de baile y música. Y Elena le dice: la que no tuvo sepultura. Cuéntanos por qué no tuvo sepultura, Nelly. Bueno, la historia de Nelly Campobello es trágica, porque además ella fue una gran escritora mexicana, la única autora de la Revolución Mexicana. Ella escribió Las manos de mamá y
y también una otra novela pequeña que se llamó Cartucho. Ella vio la Revolución Mexicana desde su ventana como niña, ella la describió y ella tenía, quién sabe cómo, bueno, algunos decían que era la hija de Francisco Villa. Ella tuvo todo el archivo de Villa y se lo puso en las manos a Martín Luis Guzmán, que después hizo su libro tan reconocido, tan famoso. Y la suerte de Nelly durante su vida, como no le hicieron caso por ser mujer, no le hicieron caso como escritora, ella se dedicó a la danza y recogió, como otra mujer, recogió también todas las canciones de la Revolución, que se llamó Concha Michel. Ella recogió todas los bailes populares, los bailes, bueno, se llama folclore, que a mí no me gusta mucho, pero los bailes de México, la esencia de México. Hizo libros con su hermana sobre eso, enseñó, hay una escuela de danza que se llama Nelly Campobello, y se dedicó a eso porque seguramente le resultó mucho más gratificante que la literatura, porque no le habían hecho caso los grandes autores de la Revolución, como son Martín Luis Guzmán, Rafael F. Muñoz y otros, hasta Carlos Fuentes, que fue el último que escribieron sobre la Revolución Mexicana. Y es un caso de injusticia intolerable y tremendo, porque Nelly Campobello no sabemos qué día murió, cómo murió, si fue en Tlaxcala, si fue en el Distrito Federal, no sabemos, bueno, ya no existe, perdón, la Ciudad de México, nada, no sabemos nada de ella. Y eso jamás hubiera pasado con un escritor hombre, jamás. Y siguiendo con las escritoras, Elena, te encanta Josefina Vicens, porque el libro Vacío me parece esa gran novela mexicana. Bueno, Josefina Vicens era una mujer muy tímida, que fumaba todo el día, y ahorita se hubiera echado 20 cigarros, porque prendía uno con el otro, que se vestía de señor, de pantalón y de saco, de señor, que siempre estaba como un poco triste, tenía una mirada muy bonita. Las miradas tristes en general son más profundas que si te estás riendo así como Firulais todo el día. Entonces tenía una inteligencia enorme, porque hizo un libro que tiene que ver, yo creo, con un libro francés de Georges Duhamel que se llama Voyage au bout de la nuit, viaje al fondo de la noche, y es un libro sobre un señor, José García, nombre más común, que no sabe por qué escribir y para qué escribir y qué escribir, y sin embargo tiene una libreta y todas las noches se esfuerza por escribir aunque sean 10 líneas, y ese esfuerzo sale en una novela extraordinaria que ganó un premio, que fue felicitada por todo el mundo, y ella después volvió a escribir, pero 1000 años después, fácil 40 años después, otra novela, Los años falsos, pero ella se dedicaba al cine, estaba dedicada, hacía también guiones de cine, y estuvo muy cercana a Elena Garro, a Juan de la Cabada, que es otro personaje olvidado de México y que es también un cuentista extraordinario, y a mexicanos muy valiosos que hicieron cine, como el gran camarógrafo Gabriel Figueroa, ¿no?, que hizo las mejores imágenes de María Félix, son las de Gabriel Figueroa en la película Enamorada, cuando le canta el trío Calavera, que dice que uno era marido de María Félix o enamorado. Le cantan Qué bonitos ojos tienes, y esa secuencia en
que se ven sus párpados y sus ojos sin una gota de maquillaje, no como ahora que todas las mujeres parecen osos panda. Esa secuencia es una de las grandes secuencias del cine mexicano. Pero ya me desvié. No, estás perfecto porque tenemos muchos capítulos, así que la que sigue es una escritora, yo creo que de tus favoritas y de la que has escrito muchas cosas, pero en este libro dices una cosa que me conmovió, es Rosario Castellanos y el capítulo se llama Un grito en el páramo y dice, su vida, la vida de Rosario, nos enseña mucho sobre nosotras mismas, sus conflictos personales analizados a la luz pública nos ayudan a comprendernos. Su tono intimista e irónico nos obliga a sonreír, a reír, a no tomarnos en serio. Su obra es así muy seria, constituye un punto de partida del cual podemos arrancar las que pretendemos escribir, ya que atañe a las mujeres, pero sobre todo a las mexicanas. Vas a hablar de que el 15 de febrero de 1971 es un día clave en la causa de la mujer. Rosario pronuncia un discurso en el Museo Nacional de Antropología e Historia, se llama La abnegación es una virtud loca, en donde critica a las mujeres abnegadas. Y Elena dice, habla del trato indigno entre hombre y mujer en México, y sus palabras la convierten en precursora intelectual de la liberación de la mujer en México. Por primera vez, a nivel nacional, Rosario denuncia la injusticia en contra de la mujer y declara que no es equitativo ni legítimo que uno pueda educarse y la otra no, que uno pueda trabajar y la otra cumpla con tareas domésticas que no ameritan remuneración, que uno sea dueño de su cuerpo y la otra no. Este grito de Rosario, porque fue un grito, dice Elena, tuvo una amplia resonancia. Nadie hasta entonces, ninguna diputada, ninguna senadora, se había ocupado de la condición femenina, y si lo pretendió, lo hizo tan tímidamente, levantó la mano con tantas precauciones que nadie la vio. Vas a hablar de Rosario como feminista y de Rosario como poeta y de la tristeza de su muerte también. Háblanos de Rosario. Bueno, pero yo nunca lo puedo abrir, pues no le digo fuerza. Ay, muchas gracias. Bueno, Rosario Castellanos era una blanca en medio de indígenas, una propietaria de ranchos, era rica en San Cristóbal Las Casas, en Chiapas, era una mujer frágil. Por ejemplo, nunca era una niña frágil, una jovencita, una muchacha frágil. Por ejemplo, nunca salía a recreo y nunca quería que la vieran. Decía que ella saldría en cuanto engordara, que porque nunca siempre estaba en los huesos. Tenía unos grandes ojos así, negros, y yo creo que vivir entre indígenas la marcó muchísimo, porque ella se sintió bastante culpable de que ella recibía homenajes, iba a dar conferencias así como estas frente a ustedes, que es un verdadero privilegio estar frente a ustedes en un lugar tan bonito, mientras que, por ejemplo, no se preocupó por saber si su muchacha que la acompañaba todo sabía leer o escribir. Entonces vivió siempre en la culpabilidad, pero también vivió en la indigencia y también vivió en el desamor, porque se enamoraba de hombres que le eran muy inferiores y críticos de literatura que también le fueron muy inferiores, pero ella quería que la querían, quería que la quisieran, mejor dicho, miren, no, qué mal conjugo los verbos. Entonces eso fue lo que la hizo
estar siempre como caminando por la calle, como con una flor en la mano, a ver a quién se la regalaba, a ver quién respondía, o qué persona, qué ser humano va a responder a todo lo que nosotros tenemos dentro, ¿no? Y así yo creo que caminamos por esta feria a ver si pegamos, ¿no? A ver qué chicle se junta con el nuestro. Porque ¿a qué venimos aquí? Claro que venimos a buscar libros y venimos a oír conferencias, pero también venimos a ver no qué nos va a tocar, pero sí que vamos a lograr ser más tarde. Pues muchos de ustedes aquí son jóvenes, o muchas a preguntarnos qué diablos hicimos con nuestra vida o qué estamos haciendo con ella en este momento. Entonces Rosario se preguntaba se hacían todas estas cuestiones e hizo novelas que a mí siempre me han llamado la atención, porque en sus dos novelas la protagonista es mujer. Y fíjense nada más, la mujer nunca tiene nombre, no le puso nombre a través de quién sabe cuántas páginas a la niña de Barón Canal, que es su novela más importante, y sus poemas en general son tristes. Tengo un gran amigo que se llama José Joaquín Blanco y me dice siempre que Rosario se está lamentando, que se queja, pero no es cierto. Yo creo que en el fondo, yo sí creo que las mujeres en México hemos tenido mucho menor trato bueno que los hombres, muchas menores oportunidades que los hombres, mucho menor reconocimiento que los hombres. Bueno, aquí está Carmina Ruiz Franco, ¿por qué no es ella la directora de la editorial Planeta? Ya sé que es una transnacional, que todo viene de España, pero también nos podemos preguntar, ¿no? En México, por ejemplo, Neus Estresate, que vino de España, refugiada de la Guerra Civil de España, que acaba de morir ella, pues ella sí fue directora de una editorial. Pero si uno piensa quiénes son directoras de periódicos, bueno, tenemos una, la de La Jornada, pero en general las mujeres, sean capaces o no, siempre tienen las de perder. A ver, dime si estás de acuerdo conmigo. A ver, yo lo que digo es que las mujeres muchas veces no pueden llegar a esos puestos de dirección porque están cargando con toda la responsabilidad del cuidado de los hijos o de los padres o de los enfermos. Entonces, ¿qué es la repartición de las tareas? Antes se hablaba mucho del techo de cristal, de que había un techo de cristal y que las mujeres no podían llegar. Y de repente se dieron cuenta que en muchas empresas y en muchas oficinas de gobierno y demás, cuando le ofrecían a una mujer el puesto de coordinadora, de directora, la mujer decía no, porque entonces no voy a poder salir temprano para recoger a mis hijos de la guardería, porque voy a tener que trabajar esos horarios horribles que se trabajan en las empresas y en el gobierno hasta las 10, 11 de la noche. Entonces, creo que es muy importante tener una perspectiva que entienda que no es un problema de maldad, digamos, de que las mujeres las vamos a tener ahí atrapadas, sino de la forma en que están repartidas las tareas en la sociedad. Pero en tu texto de Rosario dices que cada vez que se habla de Rosario Castellanos, que al final te preguntan si Rosario se suicidó o si fue un accidente, y es bien bonito lo que dices. ¿Por qué no nos dices con tus palabras o quieres que yo lea? ¿Pero qué digo? Dices que te parece asombroso que Rosario supiera tanto de voltajes. Ella se va a electrocutar cuando era embajadora de Israel. El voltaje de Israel era muchísimo más alto que en México y ella sale del baño probablemente mojada y al mover una lámpara se electrocuta. Y eso dio pie a que mucha gente dijera si se había suicidado o si había sido un accidente. Y entonces Elena dice aquí en el libro que le parecería muy asombroso que Rosario supiera tanto de voltajes para calcular su súbita electrocución y
cayera fulminada exactamente en el momento por ella deseado. Dice, no, las mujeres somos más simplistas y lo hacemos cuando queremos tener éxito, el suicidio, con medios más a nuestro alcance. Las pastillas en la cantidad adecuada, el balazo, o de plano nos tiramos desde lo alto de un octavo piso. Si Virginia Woolf llenó de piedras los bolsillos de su suéter, es porque sabía que así aseguraría su muerte. Virginia Woolf muchas veces había caminado a lo largo del río, lo conocía bien, sabía del empuje de la corriente y de la temperatura de sus aguas. En inglés, cuando una suicida es devuelta a la vida, suele decirse, se falló a sí misma. Y Rosario se falló a sí misma. No era tan visionaria ni tan exacta, no podía prever el desenlace, por eso su muerte resulta terrible, por absurda y sobre todo porque cuando murió era feliz. ¿Cómo sabes de que era feliz cuando estaba en Israel de embajadora? Bueno, era una excelente embajadora, tenía una gran respuesta del gobierno de México. Ella fue embajadora en tiempos de Echeverría y recuerdo su preocupación por ella, su preocupación por hacerle un regalo a María Esther y a Luis Echeverría. Entonces yo le dije, pero ¿cuál es el problema? Ellos son presidentes, ellos tienen todo, no les regales nada. ¿Para qué? No, es absurdo. Entonces me dijo, no, sí les quiero regalar algo porque ellos me han tratado, son mi familia, me han tratado tan bien, son mi familia. Entonces Rosario era, y sí la querían muchísimo. Cuando murió Rosario, le hicieron bajo la lluvia un funeral de veras en que todos llorábamos de bueno, porque nos caía la lluvia, se podía confundir, pero también de la tristeza de que se hubiera ido una mujer tan extraordinaria, un ser humano magnífico que aún ni cumplía los 50 años, igual que Sor Juana Inés de la Cruz, que también, mira, que salió el sol, ¿no? No, estoy bien, me da mucho gusto, no sé si sea Rosario que me está Pero ella era, de veras, yo creo que además de gran escritora, al igual que otra escritora, Elena Garro, que es una novelista extraordinaria, pues los recuerdos del porvenir, que ese nombre es el de una cantina. Pues supongo que cuando te emborrachas te acuerdas de lo que te va a suceder mañana, ¿no? No sé qué va a suceder. Y entonces ella hizo esa novela extraordinaria y es una escritora mexicana, pues la más destacada. El año pasado celebramos todo el año su centenario. A ella no le gustaría eso, porque siempre se quitaba un montón de años, así que vamos a decir que sus 90. Y bueno, Rosario creo que fue indispensable, que es indispensable, no solo, y tú lo vas a saber mejor que yo, no solo en la vida de las mujeres, en su capacidad creadora, pero también en el feminismo. Fue muy importante, realmente es la primera feminista de la segunda ola. Ella se adelanta a ese año del 71, nos organizamos para salir a la calle y ese discurso que se llama La abnegación es una virtud loca es buenísimo. En las obras recogidas de Rosario, los artículos, ella escribió como 500 y pico de artículos en periódicos y en revistas, y una investigadora que se llama Andrea Reyes sacó, y con Aculte Educal sacó 3 tomos que se llaman Mujer de Palabras, que es un poema que escribe ella misma diciendo yo soy una mujer de palabra, y explica, y usan esos 3 tomos. Esa es una edición de Educal y de Conaculta, y ahí viene reproducido
producido este discurso que es verdaderamente espectacular. Bueno, el siguiente capítulo, porque ya nos tenemos que ir apurando, es Se necesita muchacha. Y qué bueno que se incluye aquí, porque el libro era un libro que se llamaba así, Se necesita muchacha, de Ana Gutiérrez, una escritora peruana que hace toda una investigación sobre la situación de las empleadas domésticas. Elena va a hacer al principio toda una explicación, digamos, socioeconómica, política, pero va a haber una parte en el texto, y esa es la que les quiero leer, personal, porque Elena siempre, su parte personal, intimista, aún en los textos políticos. Y acuérdense, va a hablar de las empleadas del hogar. Dice: durante mi adolescencia pasé muchas horas en el cuarto de la azotea. Subía a platicar y nada me emocionaba tanto como las historias que allí escuchaba. Tiburcia, Enedina, Concha y Carmen se envolvían en sus recuerdos y en la ilusión del novio, la salida del domingo. Las veía desenmarañar su largo pelo con su escalonador después de haberlo lavado y enjuagado en el lavadero. Qué bonito rechinaba su pelo. Tuve una nana cuando ya no estaba en edad de nana y su devoción fue infinita. Se llamaba Magdalena Castillo y nos dio su vida a mi hermana y a mí. Cuando entró, apenas habíamos cumplido los 10 y 11 años. Elena es la mayor, su hermana es un año menor, y ella tenía 17 o 18. No nos llevaba ni 7 años y nos dio su vida. No se casó para no dejarnos. No se casó. Nunca. Nunca se fue. Sus años más importantes, entre los 20 y los 35, nos dio. Nos dijo: tómenos, para que con ellos hiciéramos papelitos de colores, tiritas de papel de China, lo que nos diera la gana, le bailáramos encima el jarabe tapatío, la zapateáramos encima bien y bonito. Y de hecho lo hicimos. Le hundimos nuestros taconcitos de catrinas cebadas a lo largo de todo el cuerpo. Le acabamos las trenzas, ahora adelgazadas. La despachamos a su casa a la hora de nuestra luna de miel y le dijimos que volviera a cuidar a nuestros hijos. Aún estaba fuerte, aún podía, y regresó. Del cuarto de azotea recibí dádivas. Siempre me dejaron oírlas platicar. Solo una vez, una ordenó lanzándome una mirada negra: bájese, niña, que no le basta con lo que tiene ahí abajo. Yo conocía a Magdalena. Sí, ¿verdad? Sí, Isabel. ¿Cómo te marcaron, Sí, claro. ¿Quieres hablar más de eso o nos pasamos al siguiente? Yo creo que nos pasamos. Bueno, porque sí pero tú has trabajado también mucho eso, ¿no? Lo que se llama el servicio doméstico. Todo lo hacemos en grado más o menos, ¿no? Todos hacemos café, o servimos agua, o hacemos las camas, o ponemos las almohadas, ¿no? Pero hay mujeres en nuestra casa que hacen todo eso y que además saben más de nosotros que nadie más sobre la tierra, porque hasta limpia nuestro excusado. No, hay gente, es increíble pensar. México yo creo que ya es de los pocos países en el mundo que tienen a otro ser humano más o menos a su servicio, porque aunque tienen las salidas los domingos, aunque tienen las vacaciones, aunque tienen pues la tele a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Todas las telenovelas, pero de todos modos es un ser humano que está en lo que se llama el cuarto de servicio, porque ni modo que duerman, no dormimos abrazadas a ellas, no, ese tipo de cosas. Entonces es un sistema que ya no existe en ninguna parte del mundo. En Europa no existe eso, en Estados Unidos no existe eso. El plomero gana más que cualquier pinche periodista. El plomero llega en su coche, con su caja de instrumentos, te
se destapa, bueno, yo no sé por qué tengo fijación en el excusado, te arregla toda tu casa y se va, ¿no? Y se va y es libre y tiene una vida. Bueno, en Estados Unidos por eso ahora es tan grave el problema de nuestros migrantes, porque decimos qué van a hacer, cómo lo van a hacer y cómo les vamos a pagar. Y todos quieren quedar donde les vaya mejor, y donde les va mejor no es en México, es en Estados Unidos. Bueno, pues bueno, es un problema que a mí siempre me llamó mucho la atención, me llama la atención su vigencia, y me llama también la atención que, por ejemplo, las diputadas y las senadoras no tengan propuestas para mayores horas de escolaridad, para que todas sepan leer y escribir, mayores posibilidades, mayores... ¿Hay sindicatos? No. Bueno, yo no quiero a los sindicatos también. No, sí, los sindicatos son importantes cuando son sindicatos combativos, los sindicatos chacos hay que dividir. Pero el gobierno de México no ha querido confirmar la resolución de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras domésticas. Y hay toda una organización de las propias trabajadoras que están luchando para tener derecho al seguro social, tener derecho a tener un contrato y demás. Pero Saraí me acaba de decir que ya se nos acabó el tiempo para la exposición, pero no para sus preguntas. A ver, hay 10 minutos o 15 para preguntas o intervenciones del público, pidiéndoles por favor que no sean muy rolludos, que sean preguntitas concretas, ¿no? Y no sé si se va a pasar mi micrófono, ¿cómo van a hacerlo? A que pasen aquí, yo les presto mi micrófono para que las puedan. Las indómitas y lo que eso significa. Una cosa que en la actualidad me resultaría difícil decir en un libro, como usted lo tiene, usted lo presentó, que haya unas mujeres indómitas con ese calificativo en la actualidad. Está usted, está Marta Lamas, mil. La primera pregunta es, de las indómitas, ¿cuál es la indómita más grande en edad? Y, en segunda instancia, si esas mujeres las invitáramos a una reunión como esta, creo que toda la que vive es doña Rosario Ibarra, creo que todavía vive. Las invitáramos a una presentación como esta, doña Elena, y le pasaríamos una película breve de lo que es el México actual. ¿Qué pensarían las indómitas de ese México que estamos viviendo actualmente con los funcionarios que gobiernan antes o han desgobernado el país, incluyendo al señor Donald Trump? ¿Qué pensarían esas mujeres indómitas de lo que viven, de lo que vivieron y lo que vivieran en este momento? Muy amable. ¿Quieres que te contemos las preguntas? Bueno, una respuesta. En primer lugar, el nombre de las indómitas viene exactamente del Museo de la Memoria Indómita de Rosario Ibarra de Piedra. A raíz de todas las desapariciones en México y de sus huelgas en catedral, ella quiso hacer este museo que está aquí en la calle detrás de Sor Juan Inés de la Cruz, no recuerdo la calle. Regina. Y ella quiso hacer este museo, entonces de ahí viene la palabra indómita. Luego, si vinieran, la otra pregunta es que si llegaran las mujeres indómitas, yo creo que no se necesita ser indómita para darse cuenta de que el gobierno mexicano les ha fallado a las mujeres, a los niños, al país entero, que nos ha puesto en una situación en la que Trump, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, nos puede faltar el respeto, nos puede maltratar, puede abusar de nosotros y puede deshacerse, como lo está haciendo, de los migrantes. Entonces yo creo que ahí está la respuesta.
Está la respuesta en todas las mexicanas, a cualquier mujer que ahorita quiera levantarse y responderle a usted, ella le va a decir esto, que nosotros, que México, en primer lugar, pues no tiene el gobierno que se merece y que además nosotros tenemos que hacer todos. Pues yo creo que nuestra tarea ahora es cambiar este gobierno, no aceptarlo, rechazarlo y cambiarlo. ¿Alguien más? Yo oiga las mañanas. Entonces ven aquí al micrófono. Buenas tardes, Elena. Muchas gracias por la plática. De las mujeres mexicanas actuales que están en la política, ¿quién piensas tú que es la más indómita de todas? No, yo pienso que, miren, tenemos a Carmen Aristegui, que donde ella va, yo he sido testigo de eso, la iban siguiendo y cuando ella entraba a una sala, así como esta, le gritaban, presidenta, presidenta. Ella es obviamente una mujer absolutamente clara su posición política y además ella sí es no invulnerable, pero en cierta manera intocable, ¿no? Como por lo tanto indómita, que no se deja gobernar, ¿no? Que no se deja manejar. Pero hay muchísimas, son las mujeres. Yo pienso, en vez de figuras, yo pienso siempre mucho más en las mujeres en la calle, en las mujeres en el metro, en las mujeres que van al mandado, en las mujeres que trabajan, en las que están en las oficinas frente a su máquina, bueno, ya no es máquina, su grabadora, su computadora. Siento que allí están las mujeres y ahí está la fuerza. Simplemente lo que importa es tener conciencia de ello. Mucha gente no tiene conciencia de su fuerza, no se da cuenta, ¿no? Otras se lo tienen que decir. Esa palabra que se oye chocante porque ya la usó el gobierno, tú puedes, pero es verdad, es una verdad de aquí, ¿no? Tú puedes, sí podemos. Tú puedes, claro que sí. Pero en el caso, Fernando. Usted escribió el libro tomando la historia de mujeres a las que admira, mujeres cuyas historias eran dignas de ser contadas, mujeres cuya vida trasciende más allá de lo que a lo mejor muchas de nosotras hacemos cotidianamente. Si el libro no hubiera sido escrito por Elena Poniatowska debería haber estado como un personaje de ese libro. Es la regla de las indómitas. Sí. Necesitamos una pregunta última. Ya. Sí. Fuerte. Buenas tardes. Disculpe, señorita Elena. De todas las mujeres que han hecho historia en la humanidad, ¿cuál considera usted que haya sido la más influyente para hacer un gran cambio en la historia de las mujeres? De todas las mujeres de la historia. Pero las de la historia ya están bajo tierra, 5 metros bajo tierra. ¿Cómo podemos hacer? ¿O 10? ¿Cómo puedo saber? ¿Usted quiere una mujer en la actualidad? No, el modelo. No entendí. ¿Cuál ha sido en la historia de toda la humanidad la mujer más influyente que marcó un cambio para las mujeres? Bueno, está Mary Wollstonecraft, la inglesa, está, obviamente, son las mujeres que siempre citan el feminismo, está Simone de Beauvoir, está la filósofa judía, pero que quiso volverse católica,
Simone Weil, hay una serie de mujeres enormes en la historia. No se puede decir que hay una sola que sea la que va a cambiar o la que influyó. Bueno, hay miles, ¿no? Pero son muchas, es un conjunto muy grande de mujeres excepcionales, para quienes, para mí, aunque se va a enojar conmigo, está desde luego Marta Lamas.